Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta emisión más de Veracruz, Expertos de Verdad. Una serie de programas en los que hemos estado hablando de un ejercicio ciudadano que se hizo, que consistió en que expertos de prácticamente todas las actividades del ser humano y se juntaron para hacer un diagnóstico de Veracruz y hacerle propuestas a los candidatos que están buscando la gobernatura. Se interesó específicamente en este documento el licenciado José Yunes Zorrilla, candidato de Fuerza y Corazón por Veracruz, de la Alianza, y hemos estado trabajando, o el grupo de expertos ha estado trabajando con él. Hoy tratamos el tema de la cultura, el tan soñado, tan delicado, tan querido y tan menospreciado muchas veces, sobre todo por los presupuestos de la cultura. Está con nosotros precisamente una gente que le sabe esto, Luis Fernando Ruz Barros. Así es. Barros, por favor, tu padre es Luis Fernando Ruz Bravo, que comentábamos fuera de cámaras que se parecen mucho, pero sí, por ahí. Y bueno, hablar de Luis Fernando es hablar de una gente que ha estado mucho en el ámbito de la cultura de Veracruz, ha sido funcionario público en dependencias culturales, en fin, no me voy más allá porque se nos acabaría el tiempo, no me daría tiempo de hablar de toda la trayectoria de Fernando, pero sí puedo asegurar y ustedes pueden saber que es un experto en el tema. Luis Fernando, te agradezco que estés con nosotros, te agradezco tu tiempo y preguntarte, ¿qué en esta mesa de expertos sobre cultura, qué encontraron? ¿Cómo está la cultura en Veracruz? Bueno, primero que nada agradecerte la invitación, saludar a tu auditorio. La verdad es que se encuentra un estado de emergencia cultural. Como se ha hecho el diagnóstico a nivel nacional, me parece muy atinada y asertiva la palabra. Veracruz vive una emergencia cultural en todos los sentidos, desde la vinculación del servidor público, del funcionario, con la base de la comunidad cultural. Directamente hay pues están divorciados, honestamente, porque no hay un vínculo entre autoridad y creativos, promotores y gestores culturales de a pie, que no estén involucrados en colectivos de renombre o reconocidos o afines a determinado grupo. Luego entonces en el diagnóstico encontramos circunstancias de abandono importante en todos los sentidos, empezando por este tipo de falta de apertura, de diálogo, de escucha para las necesidades del sector. Y en ese sentido es que se junta esta mesa temática que bien hace referencia de arte y cultura, con diferentes expertos de diferentes partes del estado, porque hay que mencionarlo, es una mesa de un crisol muy representativo. Hay creadores y promotores culturales de todas las disciplinas. Tenemos escritores, pintores, gente de danza, gente de artes escénicas, filósofos, gente que se dedica al estudio per se de la creación y de la promotoría y gestoría cultural. Entonces se generó un documento precisamente en virtud de estos análisis y se detectaron muchas necesidades, pero primordialmente es el asunto de los derechos laborales y la condición del trabajador de la cultura. Es decir, ¿en qué estatus está? El trabajador de la cultura no está reconocido en mucha legislación, tanto federal como estatal, como un agente dentro del proceso del trabajo, cómo se contrata, cuáles son sus circunstancias y su condición fiscal al momento de tributar. Todo esto está en un marasmo importante y hay muchas lagunas al respecto. Esa es una inquietud muy interesante que tiene la comunidad, porque dice: me gusta el arte, me dedico al arte por convicción, pero no estoy desarrollando ni generándome en mi ambiente porque no puedo vivir de ello, porque no hay incentivos, porque está mal pagado, porque los presupuestos están muy mal orientados. Un dato nada más: en Veracruz aproximadamente el 1.5, 1.6 del Producto Interno Bruto del Estado lo genera la industria cultural. ¿Y sabes cuánto hay de retorno en inversión pública en presupuesto para la materia cultural? Menos de la mitad, 0.6%. Es decir, ni siquiera lo que te genera te lo regresa al Estado. Entonces, eso es un tema que se tiene que cambiar sin lugar a dudas,
Y estamos encontrando mucho eco en el candidato Pepe Yunes, el licenciado José Francisco Yunes Zorrilla, precisamente en ese sentido, en que está siendo consciente de las necesidades del sector y que solamente con presupuesto bien orientado, bien ejercido, responsablemente aplicado, se pueden implementar programas, proyectos de éxito y de buen impacto para beneficio de la comunidad artística. ¿Crees que necesita más promoción de cultura? Sin duda. ¿Sí? Y creo que ahorita estamos en un proceso histórico. Y tú me preguntas por qué. Bueno, la cultura, tú recordarás la famosa creación del Instituto Veracruzano de la Cultura, en su momento un momento pionero Veracruz en la historia de México, con la maestra Hilda Rodríguez Pampolini en el 87, con esta famosa 061 que se creó, y surgió precisamente para darle reconocimiento a los artistas y formación y capacitación continua a través de talleres. Fue evolucionando según las necesidades de la entidad y los reclamos de la propia ciudadanía para que fuera implementando mayor tipo de atribuciones el instituto y no ser solamente una serie de talleres o un organismo tallerista a nivel estatal, sino que también fuera precursor de las políticas públicas en la materia a nivel estatal. Hoy, el momento histórico que hacía yo mención es que esa ley se abrogó a principios de este año. Se abrogó con la creación de la Secretaría de Cultura de Veracruz, que es el decreto 721, que es el que se aprobó recientemente este año con la legislatura, y eso da una oportunidad histórica para ver a la cultura ya no como un acompañamiento. Normalmente la cultura se veía como un acompañamiento, un adorno, ¿no? Un accesorio, un adorno, en el sentido más peyorativo de la palabra, déjame decirte, mi querido Sergio, porque los presupuestos definitivamente no son los indicados, y menos para una entidad tan rica históricamente hablando, con una cuestión pluricultural sumamente boyante y pujante como para impulsarla no solamente como ejemplo nacional, sino de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en este momento histórico se puede, pero hay que apostarle y hay que creer. Y no solamente creer y apostarle, sino refrescarla, generar innovación, hacer cosas diferentes. Hoy México ha cambiado en muchos sentidos y Veracruz también. La gente está más informada, más interesada, más documentada, más participativa. Tan es así que este es un ejemplo de participación ciudadana, precisamente, este ejercicio de las mesas temáticas. Entonces, el apostar a la cultura es apostar a un crecimiento sostenido y a un desarrollo social. Porque seguramente lo sabes muy bien, los pueblos que en el pasado apostaron a la industria cultural como crecimiento o como anclas de crecimiento, no solamente viéndolo desde el punto de vista turístico, que sin duda es un eje importantísimo dentro del sector, son los pueblos hoy desarrollados. Tú preguntas hace 50, 80 años cómo estaba España y te pueden decir que no es ni la mitad de lo que es hoy a partir de los impulsos y apoyo a la dinámica educativa y cultural, pero entendiendo su diferencia, para no combinar una cosa con otra, porque precisamente eso es lo que ha aquejado a la cultura. Siempre es educación y cultura, turismo y cultura. Hoy es un momento histórico en donde la cultura puede ser protagonista de su propio éxito, y creo que Pepe Yunes lo sabe. En cuanto a propuestas, ¿qué propuestas se le presentaron así, las más importantes que me puedas comentar? Sí, se hicieron varias propuestas, es un diagnóstico muy amplio, pero las principales son precisamente atender el tema de la profesionalización del sector. Muchos artistas que no estudiaron o no pudieron pagar una carrera dentro del arte o de las diferentes disciplinas, alguna licenciatura como tal, pues están en el aire, sin embargo se desarrollan en la materia. Entonces existe muchos mecanismos a través de certificaciones y acreditaciones con los procesos de profesionalización continua que se pueden muy bien acordar y coordinar con las autoridades federales, educativas y estatales
para poder reconocer la validez del trabajo de este artista, y evidentemente ello nos permitirá realmente entonces hacer un catálogo, un gran catálogo estatal de artistas veracruzanos que se componga en virtud de un atlas. Hay un atlas geográfico de Veracruz que normalmente se divide entre 7 y 10 regiones, pero culturalmente se habla de 10 porque hay Huasteca Alta y Huasteca Baja, entonces se llega a 10 regiones culturales. El atlas debe estar hecho de tal suerte, y para ello hay mecanismos para poderlo realizar, de tal suerte que los esfuerzos culturales, si estamos hablando de que los presupuestos son muy limitados, muy pequeños, pues que vayan muy bien orientados. En determinadas regiones hay una disciplina preponderante, hay una rama del arte mucho más pujante que otra. Y no quiere decir que no se vayan a aprovechar ni apoyar las otras, pero hay que optimizar los recursos. Entonces, ese es un primer punto importante, analizar la viabilidad de ese atlas cultural a través de regiones conectadas con circuitos artísticos. Y esto es un parangón a la segunda propuesta, que es el duplicar las casas de cultura existentes. Las casas de cultura existentes de los 212 municipios solamente hay acreditadas 119, y la mayoría de ellas son municipales y algunas incluso particulares pagadas con recursos propios de la ciudadanía, que paga sus propios maestros para que sus hijos o hijas tengan la oportunidad de desarrollar alguna disciplina artística después de sus estudios matutinos o vespertinos, según sea el caso. Entonces, este tipo de esfuerzos se pueden lograr a través de un gran pacto de coordinación cultural en el Estado, poniendo el interés genuino de la cultura como punto de lanza para crear un convenio de colaboración macro entre federación, estado y municipios, y duplicar esa cantidad de casas de cultura existentes. Y a su vez generar estos circuitos de arte. ¿Cuáles son los circuitos de arte? Pues aquellos que conecten estas regiones, evidentemente. Y solamente se pueden conectar a través, ahí vamos al punto 3, de la reivindicación y el apoyo realmente decidido a las festividades regionales, a los carnavales regionales, a las fiestas patronales y a los esfuerzos locales por la dignificación. Hablas del apoyo cultural, no del apoyo turístico. Por supuesto, cultural. Claro. Cultural. Porque a partir de apoyar a el artesano que celebra a San Sebastián, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, en los primeros días de enero, entonces ya jalas todo el proceso de la megalópolis, Boca del Río, Alvarado, Medellín, y haces entonces una simbiosis importante y una comunión cultural entre esas regiones. Lo mismo sucederá en todas las demás, y esa es la idea. Entonces son 3 primeras propuestas que, si viste, todas son pertinentes y están conectadas una con otra, y eso hace que sean viables. En Veracruz se da una particularidad. La Universidad Veracruzana tiene una presencia muy importante en el arte y la cultura desde siempre, ¿no? ¿Ustedes de alguna manera han interactuado con la universidad o conocen los programas que tiene la universidad? Sí, en este momento, Sergio, no hemos hablado con autoridades ni educativas ni de gobierno, porque nos hemos mantenido exclusivamente con el contacto con el sector, directamente con el interesado en que las condiciones de su profesión, de su sustento de vida, en este caso la cultura y el arte, se vean mejoradas con las propuestas. Evidentemente llegará una nueva etapa, que creo ya se ha mencionado también en este programa, en donde ya elevará el nivel de discusión este documento, y que en un primer momento puede servir de base, pero se enriquecerá según las metodologías correctas para constituirse en otro tipo de documento, y ahí es donde entonces haremos estos contactos. Y si me preguntas, ¿conoces la vida pujante cultural que tiene la Universidad Veracruzana? Por supuesto, sin duda deberá ser un aliado permanente del gobierno del estado en la promoción y difusión del arte en todo el estado de Veracruz. Y otra pregunta, yo creo que ya sería de las últimas. ¿Y la iniciativa privada?
La iniciativa privada, sin duda también, estimado Sergio, debe tener una participación importante. Muchos empresarios les gusta mucho el tema de la filantropía cultural. Le apuestan. Nosotros, cuando tuvimos alguna intervención como servidores públicos, gran parte de unos proyectos editoriales que realizamos en el municipio fueron pagados por la iniciativa privada. Es decir, no le costó al ayuntamiento en ese momento dinero público para poder promover y difundir obras de autores veracruzanos, para poder darlos a conocer a la sociedad, y otras obras de investigación académica, precisamente, que también se editaron bajo sellos particulares. Y ese tipo de esquemas y coordinación se puede trabajar perfectamente. Y eso pensando en el tema de una política editorial, pero también es importante la dignificación de los espacios, la rehabilitación de los mismos, y en ese sentido la iniciativa privada también puede ser un aliado estratégico importante. Bien, te agradezco, Luis Fernando, en este profundo ensayo de síntesis que hiciste, pero creo que nos dejaste una muy buena visión de cómo está la cuestión cultural y las cosas que sí se pueden hacer, que es lo más importante. Exactamente, se puede hacer y esperemos que las condiciones se presenten para poderlo llevar a cabo. Bien, esperemos. Gracias, les agradecemos que hayan estado con nosotros en Veracruz, Expertos de Verdad. Soy Sergio González Levet y nos vemos en la próxima. Listo.